Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, amigos y amigas. Bueno, 21 personas ya iniciando, los felicito. La puntualidad es una virtud y hay que premiarla. Entonces voy a arrancar con las 23 personas que muy puntualmente están aquí esta noche con nosotros. Prestas a escuchar, prestas a aprender, a escuchar buenas nuevas. Estoy viendo aquí algunas personas nuevas, otros veteranos, compañeros que cada 8 días infaltablemente nos están acompañando en esta serie de capacitaciones que son muy importantes porque tienen todo que ver con el tema de la salud, el bienestar y la belleza. Hoy, con la participación especial, una vez más, de nuestro querido doctor Fernando Rico Bermúdez desde la ciudad de Cali. Como lo vieron ustedes en la invitación de hoy, el tema bien interesante. Ya tal vez se había tratado en alguna reunión anterior, pero no nos cansamos de decirlo, de repetirlo, esto hay que hacerlo muy reiterativo. Sí, tal vez sea un tema repetido para algunos de ustedes, pero para otras personas que están nuevas, cada semana están entrando nuevos integrantes a este equipo, a este chat grupal de América Latina, a la compañía, y es importante que nos estemos informando y actualizando con esta información. Hoy, el tema, crisis curativa. Alguien me decía hace unos días que esa frase no le gusta mucho, pues no sé, tal vez la palabra crisis, no sé, suena un poquito, ¿cierto? ¿Cómo le podríamos llamar? Un poquito grave, un poquito así. Mm, Y me decía, ¿por qué no le llamamos, Ariel, reacciones curativas? Porque no siempre, y no a todas las personas les ocurre el mismo fenómeno cuando entran en una etapa, en un proceso de recuperación, sea cual sea el tratamiento que estén siguiendo. Bueno, el doctor Rico nos va a continuación a ampliar muy bien este tema con sus más de 30 años de experiencia en el ámbito médico. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Libre de Cali, especializado en medicina familiar, homeopática, en bioenergética, y ahorita pues con este tema, no ahorita, de hecho él tiene ya una larga trayectoria con el tema de las frecuencias, de las ondas saludables, y ahora está con nosotros en la compañía Private International, muy, muy afortunados todos nosotros en tenerlo aquí en nuestro equipo, y nos va a ampliar bien esta información en detalle, las causas, los factores de riesgo, cuáles son las reacciones, principalmente cuando uno empieza con un proceso con alguna terapia alternativa principalmente, en este caso, y nos vamos a enfocar más, por supuesto, pues en el tema de las frecuencias, porque pues es el tema ahorita, no sé si la palabra sea de moda, y si no, pues sí que se va a poner de moda en los próximos años. Albert Einstein ya lo dijo hace más de 100 años, el futuro de la medicina van a ser las frecuencias, y ya ese futuro nos alcanzó, está aquí con nosotros, esta compañía Prime International, que es una compañía asiática que nos está presentando estas alternativas en mejoramiento y en bienestar utilizando las frecuencias terahertz. Bueno, es la pionera, pero no va a ser la única ni la última. Vienen los alemanes, también vienen los norteamericanos, que nunca se quedan atrás. De hecho, por lo general son los primeros. Pero bueno, esta vez le tocó a Pride International ser la primera en América y creo que en el mundo, ¿no? Ya cuando vengan estas otras compañías, que serán los próximos años, imagínense ustedes, mis amigos y amigas, dónde estaremos ya nosotros. Bien arriba, como pioneros, pues hombre, somos privilegiados. Entonces, mis amigos, les voy a plantear que hagamos lo siguiente. Vamos a escuchar al doctor Fernando Rico, él nos va a ampliar este tema, como les decía, en unos cuantos minutos, no sé si en una media hora, algo así, más o menos, y nos vamos a preguntas y respuestas relacionadas con, bueno, los temas de las reacciones curativas. Se valen todas las preguntas, pero principalmente lo que tenga que ver, mis amigos y amigas, con nuestro tema de hoy, el tema de las reacciones y sobre todo el tema pues, del manejo de las ondas terahertz y de nuestro dispositivo iTracker. Entonces, sin más preámbulo, mi estimado doctor, bienvenido nuevamente. Permítame, yo le activo su micrófono. Gracias, Ariel, gracias por esta invitación. Buenas noches, querido grupo. Qué alegría estar de nuevo con ustedes esta noche. Temas interesantes que vamos a tratar. Me voy a permitir compartir. ¿Me permites, Ariel, compartir la pantalla? Listo. Muy bien. Aquí vamos con el tema. Pues bien, antes de continuar con el entendimiento de la curación, debemos conocer el proceso como tal de salud y enfermedad.
Me voy a permitir ampliar y magnificar la pantalla para poderles explicar un poco en qué consiste. Ok, proceso salud-enfermedad. Hay varias etapas. Este no es un proceso que aparece súbitamente, es un proceso gradual en donde hay unas fases que debemos conocer para poder entender el proceso de la curación. Vamos a poner un ejemplo, una gripa. Una gripa se manifiesta con algunos síntomas como inflamación, moqueadera, puede causar también dolor en la cabeza, en los senos paranasales, puede causar algo de fiebre, escalofríos, contracturas musculares en la nuca, en la espalda. Esa es la fase aguda de cualquier proceso. Y podemos colocar infinidad de ejemplos, pero es para que me entiendan que toda enfermedad tiene un proceso agudo, pero detrás de ese proceso agudo hay un proceso subagudo que previamente se instauraron en el organismo una serie de molestias menores, la mayoría de las cuales no las percibe el paciente o la persona. Puede ser algo de escalofríos, un cansancio, un agotamiento. Entonces, antes de que se genere la fase aguda de ese proceso que hemos mencionado, hay una fase subaguda. Y antes de esta fase subaguda, hay una fase de equilibrio. O sea, podemos y necesitamos mirar hacia arriba qué es lo que viene antes del proceso de fase aguda. Esta fase de equilibrio es cuando el organismo está en un estado de quietud, de reposo, de armonía. Algunos autores lo llaman homeostasis, otros, como a mí me gusta que se llame homeodinamia, porque el término homeostasis como que señala algo quieto y resulta que nuestro organismo es algo vivo que constantemente se están generando infinidad de reacciones que la mayoría de las veces no vemos. Entonces está esa fase de equilibrio en el inicio de todo y vienen una serie de factores precipitantes que pueden generar esa fase aguda que vimos al principio. Esos factores precipitantes pueden ser virus, bacterias, parásitos, puede ser el alimento que consumimos a diario, pueden ser los pensamientos. Y dependiendo de la fortaleza del organismo en que está instaurándose este proceso o del cuerpo, dependiendo de su genética, de sus condiciones previas, ese equilibrio se puede romper fácilmente. Y más si tenemos un estilo de vida negativo. O sea, somos desordenados en la actividad física, somos sedentarios, no nos cuidamos en la alimentación, nuestros pensamientos están siendo bombardeados con cuestiones negativas, pesimismo, malas noticias. Entonces se genera efectivamente el proceso de la enfermedad como tal. Repetimos, entonces está una fase de equilibrio, que es el orden inicial en que se encuentra el organismo. Viene una fase subaguda, son ciertos alarmas. No nos damos cuenta. Viene la fase aguda, ahí sí nos damos cuenta. Lo malo de esta fase aguda es que ya les mencioné lo que aparece, dolor, inflamación, fiebre, moqueadera o rinorrea o secreción acuosa por la nariz. La mayoría de los colegas médicos e incluso de las personas tratan esos síntomas sin ir a mirar la causa del problema. Es decir, no miran el factor de equilibrio previo en que estaba ese organismo, sino que miran las molestias. Y las molestias que salen son mecanismos de defensa que tiene el organismo para que ese proceso que desencadenó todo, llámese virus, bacteria, parásito, alimento, no genere más daños. Pero como estamos acostumbrados a tratar los síntomas y a aplacar una molestia, por ejemplo, alguien comió un alimento que estaba como dañado, el cuerpo generó un mecanismo de defensa que es diarrea, inmediatamente los colegas tradicionales o las mismas personas dicen, paremos la diarrea, cuando la diarrea es un proceso de limpieza del organismo para poder eliminar ese virus o ese parásito. Entonces, pues tratamos mal estas fases y lo que hacemos es precipitar la aparición de la fase crónica, en donde ya aparecen propiamente las enfermedades degenerativas o enfermedades tumorales. Y ahí es cuando viene la causa, porque efectivamente
Eh, Hemos pasado mucho tiempo tratando síntomas, no tratando la fase de equilibrio, sino los síntomas de la fase aguda y hemos perdido tiempo. El proceso de la sanación o de la curación se genera al contrario. Por eso coloco aquí una flecha de vuelta al principio, para que me entiendan que si queremos llegar a curarnos, necesitamos encontrar qué desencadenó esos síntomas agudos, qué desorden primario desajustó el equilibrio inicial y así podemos empezar la curación. Voy a ponerles un ejemplo. Está el fumador, que se fuma unos 2, 3 paquetes de cigarrillos al día. Lleva muchos años fumando así, unos 15 años. Y al fin de tanta recomendación que le hacen los familiares, el médico, que deje de fumar, que eso le va a generar enfermedades, pues el paciente accede después de tanto ataque de comentarios, accede a dejar de fumar, suspende el cigarrillo. ¿Y qué creen ustedes que pasa? Esa persona está en esa fase crónica, mostrando esta gráfica que están viendo, deja el cigarrillo y a los pocos días se pone peor, peor de lo que estaba, es decir, se incrementa la tos, la expectoración, la persona se siente asfixiada y la persona le dice a uno, pero ¿cómo? Si yo antes fumaba y me sentía muy bien y ahora que he dejado el cigarrillo me siento muy mal, me siento asfixiado, mire esta tos, ese pecho, mire me está dando bronquitis, porque precisamente ahí está la flecha que indica que vamos, el proceso de limpieza, de curación, es retornar hacia el origen del problema para limpiar el organismo. Entendamos mejor este ejemplo con la famosa ley de Hering. Constantin Hering fue un médico americano, es el padre de la homeopatía en los Estados Unidos, así como en Europa es el doctor Hahnemann. En América es el doctor Hering, y él, con su experticia, su casuística, encontró que la curación viene de acuerdo a esta ley, de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de los órganos más importantes a los órganos menos importantes, y en el orden inverso a su aparición, es decir, que los síntomas van apareciendo en el orden inverso a cómo aparecieron. Muy importante esta ley de Hering para poder entender el proceso curativo y las crisis curativas. Veamos entonces cada uno de estos procesos de la ley de Hering. Se dice que la curación viene de adentro hacia afuera. Quiere decir que se empiezan a limpiar los órganos más internos, intestino, hígado, estómago, riñones, y van sacando, por decirlo así, las toxinas al exterior. ¿Y qué es lo que más se ve en nuestro exterior? Pues la piel. Por eso estos brotes, esas placas que salen, esas ronchas que salen, no es más que la manifestación de limpieza que está generando el organismo. Por eso esta primera ley dice que la curación empieza de adentro hacia afuera. Igualmente, sucede cuando uno está en este tratamiento de diferentes tipos de medicinas alternativas, homeopatía, terapias de desintoxicación, terapias de ondas de terahercios, lo que sea. El cuerpo empieza a botar toxinas y tiene que salir por algún lado. Sale la mayoría en la piel porque es el órgano más extenso, pero también pueden salir como en forma de secreciones oculares, nasales, por boca, por intestinos, o sea, en la defecación o en la orina. Ok, viene la segunda fase o el segundo principio de esta ley de Hering, de arriba hacia abajo. Quiere esto decir que el problema principal radica en nuestro cerebro, concretamente en nuestra mente. Por eso los homeópatas tienen mucha precaución en conocer los síntomas mentales del paciente. Cuando decimos síntomas mentales es lo que está pensando, lo que está sintiendo, las emociones que vienen involucradas en el sistema, en la enfermedad que padece. Porque trabajando el cerebro y la mente empezamos el proceso de curación. Por eso es importante trabajar de arriba hacia abajo, de la mente, del cerebro, y vamos bajando para ir limpiando el organismo. El tercer postulado de esta ley de Hering dice que la sanación viene de los órganos más importantes a los menos importantes, indicando, por ejemplo, que un páncreas enfermo, un órgano, un hígado enfermo, un colon enfermo,
no se va a manifestar inmediatamente el proceso curativo del colon o del páncreas. Se empieza por allá, pero no se refleja en el exterior de acuerdo a una fase que le llamamos fase de compensación, en donde un páncreas inflamado, por ejemplo, severamente inflamado, que aún no se ha convertido en diabetes, lo que da principalmente al principio es un proceso de forúnculos o abscesos en la piel. Esa es la señal de que se está limpiando ese páncreas enfermo. Por eso hay una fase de compensación. El cuerpo humano, el organismo humano, nuestro creador lo hizo muy sabio para que aparecieran primero otras cosas antes de desarrollarse una enfermedad como la diabetes. Por eso a veces salen forúnculos, abscesos, verrugas, lunares, salen cosas que usted dice, pero ¿y por qué me salió esto? Es porque el cuerpo está tratando de compensar el proceso inflamatorio de adentro de un órgano importante para que no se manifieste la enfermedad. Viene el último postulado de la ley de Henry, que los síntomas desaparecen en el orden inverso en que aparecieron. Este principio, este postulado es muy importante entenderlo para poder entender los otros procesos curativos, como por ejemplo la crisis curativa. Me voy a basar en esta imagen que aparece aquí. Esta es una tabla, le llamamos la tabla de la homotoxicología, pues descrita por muchos estudiosos, en donde se muestran, por ejemplo, aquí a la izquierda, empezó el organismo de esta persona a presentar secreciones. Hagamos el ejemplo por la nariz y por la garganta, mucha flema, mucha rinorrea o moqueadera. Si no le paramos bolas o solo tratamos los síntomas con, por ejemplo, antihistamínicos como la famosa loratadina, donde aplacamos la molestia, pero no estamos trabajando sobre el origen del problema. Con el tiempo van apareciendo faringitis, laringitis, colitis, es decir, donde hayan mucosas, se van instaurando procesos más fuertes. Si no le paramos bolas, si le damos solo antibióticos creyendo que esa faringitis o que esa laringitis es por una bacteria, entonces démosle antibiótico, démosle desinflamatorio. Se va avanzando el problema generando pólipos, por ejemplo, pólipos en la garganta, pólipos en el colon, estreñimiento. Y si no hacemos sino tratar esas manifestaciones, pero no nos vamos al origen, va avanzando el proceso y entonces llega el paciente fumador, en el ejemplo que les puse al principio. Si él sigue fumando, pues se va a desarrollar una bronquitis crónica, un asma, un EPOC. Y si no hacemos sino darle tratamiento con broncodilatadores y antibióticos, ese paciente va avanzando en su proceso, generando tuberculosis, por ejemplo. Y al final de su fase de enfermedad, de ese proceso salud-enfermedad, pues se genera un cáncer bronquial, si es que estamos siguiendo el ejemplo del fumador. Entonces, se entiende este principio que los síntomas van desapareciendo en el orden inverso en que aparecieron. Quiere decir que si empezamos un proceso de curación de esta persona fumadora, le quitamos el cigarrillo pues con voluntad del paciente, o sea, con la participación activa, él tiene que ir echando reversa a este proceso de salud y enfermedad. En consecuencia va a sufrir ronquera, va a tener pólipos, le va a sufrir laringitis, y no porque el tratamiento esté fallando, sino porque así funciona la medicina. Funciona precisamente con esta imagen que les traje acá. El proceso le llamamos vicariación, o sea, tanto progresiva como cuando va avanzando la enfermedad, como regresiva cuando vamos aplicando procesos de curación de las medicinas alternativas o complementarias y vamos mejorando al paciente. Escojamos la primera que está aquí, la primera columna horizontal. Entonces vemos que la fase de excreción, o sea, los primeros síntomas que manifiesta la fase aguda, el paciente es sudoración, secreciones cerosas, suda mucho, le salen muchos sebos. Si no hacemos nada sino tratar los síntomas, va apareciendo forúnculos, abscesos, dermatitis, eczemas. Si no hacemos nada y seguimos tratando con cremitas el proceso de esta persona, le van apareciendo verrugas, clavos, queratosis, y así va avanzando el proceso. Esa es la famosa vicariación progresiva. Entonces viene una fase de impregnación. No me voy a detener en estas dos fases grandes que dice humorales y celulares,
pues ya esto es un tema mucho más profundo. Pero para que me entiendan, las personas sí van pasando, cuando se están enfermando, de la izquierda a la derecha. Van generando pigmentaciones en la fase degenerativa, aparecen mm, los famosos nevus o verrugas, y por último aparecen los tumores de piel, como el melanoma, como el carcinoma vasocelular. Hacia la derecha es la bicariación progresiva y hacia la izquierda la bicariación regresiva. Entonces, un paciente en el cual se pone en manos nuestras, de las personas que trabajamos las medicinas alternativas y complementarias, echamos reversa, pero mire, tiene que pasar el paciente por todas estas fases. Es lo lógico, lo normal, así es el proceso natural de la salud y de la enfermedad. Tiene que volver a pasar por lo mismo, tiene que volver de ese melanoma o ese carcinoma vasocelular, pues le sacamos la biopsia y luego operamos el pedacito que está enfermo, pero para poderlo llevar a la sanación tiene que volver a presentar verrugas, tiene que volverse a presentar manchas en la piel, clavos, tiene que salir brotes en la piel, tiene que empezar después a sudar mucho, a producir mucho sebo y después viene la curación. Y es un proceso que toma su tiempo. Una persona fumadora que ha desarrollado una bronquitis a lo largo de 10, 15 años, no se cura de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Se dice que por cada año que ha padecido la enfermedad, el paciente se necesita como mínimo un mes de tratamiento. Imagínense si una persona lleva 15 años fumando y con bronquitis a repetición, necesita como mínimo 15 meses para poderse sanar. Bueno, esto es lo que yo quería contarles inicialmente del proceso de salud y enfermedad. Y por eso ahora sí nos vamos a concentrar en el tema de hoy, las crisis curativas. Pero estoy de acuerdo con la persona que le hizo el comentario a Ariel. No la llamemos crisis, llamémosla reacción, reacción curativa. Entonces, ahora sí les vamos a presentar esa parte concreta de la reacción curativa. Una crisis de curación. Aquí pues todas las diapositivas quedaron con el término crisis, porque es el término más común usado. Es un empeoramiento temporal de los síntomas tras iniciar un tratamiento de medicina complementaria o alternativa. También se le conoce como agravamiento homeopático, como reacción de desintoxicación o reacción de limpieza. Por eso les quise presentar primero el proceso salud-enfermedad y la ley de Hering, para que entiendan la crisis curativa o la reacción curativa. ¿Cómo se manifiesta una reacción curativa? Empieza a presentar síntomas incómodos, molestos. La persona, claro, va a nuestra consulta o a la consulta del terapeuta, o el terapeuta complementario le inicia un proceso con el dispositivo Iteracar, y resulta que a los pocos días va desarrollando unas molestias que el paciente puede que no las haya tenido o puede que sí, pero esto es de esperar por esa vicariación regresiva que les estuve comentando. Y esto es un proceso muy diferente a los efectos adversos de un tratamiento, porque la parte de las terapias complementarias, concretamente con el dispositivo iTheraCare, no tiene efectos secundarios, no tiene efectos adversos secundarios. Puede tener reacciones curativas, que es lo que vemos con frecuencia. Los efectos secundarios se ven más con los colegas que trabajan la medicina oficial, con fármacos, con químicos. Por lo mismo, como no es un efecto secundario, no es peligroso para el organismo, que sí lo es un efecto adverso. Y hay muchos efectos adversos de medicamentos que suponen una emergencia médica. Las estimaciones sobre qué tanto se presentan estas reacciones curativas varían considerablemente. Realmente faltan estudios que muestren este tipo de reacciones, pero en general en la homeopatía se ha estimado que de 100 pacientes, entre un 10% y un 75% pueden presentar estas reacciones curativas. Y hay que hacer una pequeña diferencia entre esa reacción curativa, que es lo usual, lo de esperar, de acuerdo a la ley de Hering,
y al proceso salud-enfermedad, con otra reacción que le llaman de Hersheimer. Para propósitos de esta charla de hoy, vamos a decirle la reacción HRJ. En la crisis curativa o la reacción curativa se presenta a los pocos días de haber iniciado el proceso de sanación que estemos implementando, a diferencia de la reacción de HRJ que se produce después de comenzar un tratamiento con antibióticos. Se usan antibióticos para determinados tipos de infecciones bacterianas, como la sífilis o la enfermedad de Lyme o la leptospirosis. Y estas personas que se presentan esta reacción de JHR pueden tener fiebre, temblores, escalofríos, molestias musculares, dolores de cabeza, náusea, vómitos, erupciones cutáneas, pero estas reacciones se van a las 24 horas de haberse puesto el antibiótico o de haber tomado el antibiótico. Y se dice que es reacción inflamatoria que ocurre como consecuencia de los antibióticos cuando rompen la pared de la bacteria que están tratando. En cambio, la crisis curativa o reacción curativa es causada por la eliminación de las toxinas o los desechos del cuerpo, del órgano enfermo. Por eso les mencioné la ley de Hering y el proceso salud-enfermedad con sus componentes vicariación regresiva y progresiva. Cuando estamos haciendo bien nuestra tarea, nuestro trabajo, el paciente empieza a devolverse en esas fases de la enfermedad. De la fase crónica va pasando a la fase aguda, luego a la subaguda y luego a la fase de equilibrio. Pero al pasar por esas fases es normal que se presenten molestias, como las que ya vamos a demostrar. No se conoce muy bien la causa exacta de por qué se desarrolla este proceso, pero hay varios estudios que muestran en homeopatía, por ejemplo, en el año 2015, hace unos 10 años, un porcentaje promedio de 26% de personas que estaban sometidas a tratamientos homeopáticos presentaron este agravamiento, por decirlo así, de los síntomas. De este grupo, de los que fueron tratados con homeopatía, se determinó que 2/3 presentaban una reacción de curación, mientras que 1/3 presentaba un efecto adverso. En otro estudio, se hicieron estudio en 441 personas y descubrieron que el 14%, algo así como 50 personas, de los participantes reportaron crisis curativa. La gravedad de estos síntomas varió desde los más leves hasta los más intensos. Miren, otra técnica de medicina alternativa, la reflexología podal. En el año 2010, hace unos 15 años, se encontró también que muchos pacientes que eran sometidos a eso que ven ustedes en la gráfica, un masaje en ciertos puntos de los pies para aliviar, por ejemplo, la fibromialgia. Y se encontró en un grupo muy pequeño de 6 mujeres que todas experimentaron síntomas compatibles con una reacción curativa. Lo mismo sucede en la acupuntura. Hay pacientes que presentan posibles crisis curativas y se observó un empeoramiento de los síntomas en un grupo pequeño, 2,8%. Pero en estos porcentajes de pacientes afectados, el 86% se mejoró en pocos días. ¿Cuáles son los síntomas de una crisis de curación o de una reacción curativa? Varían, mis queridos amigos, varían dependiendo de cada persona. Generalmente se describen como una gripa, como un malestar de gripa o como una sensación de incomodidad, dolores en el cuerpo, agotamiento o cansancio, ganas de estar acostado. Algunas personas experimentan esta intensificación de los síntomas apenas inician el tratamiento o a los pocos días. Y la mayor parte de los pacientes también presentan problemas en la piel. Ya les dije que la piel es de los órganos más extensos del cuerpo. Otros síntomas, dolores musculares, dolores de cabeza, escalofríos, fatiga, sudoración o se pone colorada la persona o enrojecida, náuseas, diarreas. Y al contrario, otras personas pueden presentar una mejoría de sus síntomas en forma casi que inmediata. Por eso algunas personas dirán,
ya pude dormir mejor a los 2 o 3 días de iniciar la terapia. O ya tengo más energía, ya me siento mucho mejor. Por eso esto es muy variable dependiendo de las condiciones genéticas de las personas, de sus hábitos de vida y de su mente, esta capacidad. Por eso en el video introductorio para esta charla les decíamos que pensar bien y actitud mental positiva es fundamental para superar estas reacciones curativas. Estas crisis pueden comenzar en forma inmediata, después de que usted inicia una terapia con el dispositivo, o puede que se demore 1 o 2 o 3 días, hasta 5 días después de iniciar la terapia, se empiezan a notar síntomas o signos y dura entre 1 y 3 días, en donde uno espera que la persona empiece a mejorar. Aunque hemos tenido casos de personas que toman más de 3 días la mejoría. Mire, en ese estudio de reflexología que les comenté, a las mujeres hubo varias mujeres que se demoraron entre 7 y 8 sesiones semanales de reflexología para encontrar alivio en sus molestias. ¿Cómo se trata? ¿Qué tenemos que hacer? Mm, Como lo dije, pues si no se conoce muy bien por qué se generan estas crisis, aunque la ley de Hering lo orienta a uno mucho, pues no hay un tratamiento específico real para las personas. Hay que individualizar cada caso. Aquí tengo anotadas algunas medidas que es lo que más se hace en la cotidianidad, en la práctica médica o en la práctica de los terapeutas holísticos. Asegúrese de mantener hidratado a la persona o al paciente, que tome bastante agua. Y si es agua estructurada, mucho mejor, muchísimo mejor. Recuerden esas propiedades sanadoras del agua estructurada cuando nosotros con la intención utilizamos el dispositivo en el agua, hacemos que cambien las moléculas del agua. Descansar, porque sí, hemos tenido pacientes muy ocupados que salen de la terapia del Hyperacare y se van a trabajar y se enojan en el trabajo y discuten con los empleados o con los clientes. Pues eso no genera sino molestia. Por eso, en lo posible, cuando usted esté sometida, si es un paciente o usted es un terapeuta y va a someter a un paciente a una terapia de estas, pues trate de orientarlo para que trate de descansar. A veces se necesitan, menciono estos medicamentos que dicen allí, acetaminofén o ibuprofeno, porque en nuestro país, en Colombia, sí que es muy frecuente la autoprescripción o automedicación. Hay otros países donde la legislación impide que el paciente vaya y se formule por él mismo. Pero aquí en Colombia está de venta libre estos productos farmacéuticos, químicos, y la persona puede ir. Y pues sí, pues no podemos tapar el sol con una mano. Pues sí, sí se ha visto que sirve el acetaminofén para calmar dolores, descender la temperatura si hay fiebre o el dolor de cabeza, lo mismo el ibuprofeno, pero no abusar. Y evitemos los alimentos o las bebidas que puedan empeorar los síntomas. Claro, ya sabemos que hay ciertos alimentos muy condimentados, muy grasosos, o licor o bebidas oscuras que pueden empeorar el problema. Entonces, asegurémonos de sugerirle a las personas, si nosotros somos los terapeutas, que eviten consumir ese tipo de bebidas o alimentos. La pregunta del millón, si alguien tiene una reacción curativa, ¿tenemos que decirle vaya al médico? Pues no necesariamente. Es estar atento, atento o atenta a estas señales. Hay publicaciones científicas que sugieren que los síntomas que empeoran y no desaparecen, esos síntomas de peor pronóstico, después de 14 días, ya eso es se considera un efecto adverso que necesita una ayuda profesional de un médico profesional. Eh, Por eso es que, por ejemplo, en Pride Internacional disponemos de una plantilla de médicos que estamos atentos a las consultas de los terapeutas, de ustedes. O si aquí hay pacientes que han venido por primera vez, tengan la certeza de que las personas que los han invitado y que son terapeutas están atentos por si presenta una crisis curativa o una reacción curativa en consultar a la plantilla de médicos. En algunos casos podría ser necesario suspender el tratamiento. No lo he visto eh, en el dispositivo. Sí tuve yo una paciente de casi 100 años que nos tocó
suspender temporalmente el dispositivo, por, más que todo por tranquilidad de la hija, porque en la paciente veíamos que estaba presentando esta reacción curativa, pero las hijas se angustiaron, más por tranquilidad de ellas, yo le dije a Alexandra, paremos unos días, y efectivamente lo hicimos, y a los pocos días volvimos a reiniciar la aplicación del dispositivo, y por ahí Alexandra subió un video de la señora donde ya de casi 100 años estaba feliz, y la hija también, por los efectos positivos de la terapia. Entonces, miren ustedes, es utilizar el sentido común. ¿Existen formas de prevenir o de mitigar una crisis de curación? No, no existe una forma específica. Muchas veces ustedes, si son terapeutas, no conocen qué trae el paciente, qué trae atrás, cuál es su historial médico, aunque muchos de ustedes son muy juiciosos y hacen muchas preguntas, como debe ser. Sin embargo, a veces se nos sale las manos y como es por lógica consecuencia, por la ley que les menciono, pues se va a presentar el efecto curativo. Pues simplemente asegurémonos, si son ustedes los terapeutas, de explicarle a las personas que posiblemente van a tener estos efectos, estas reacciones, para que no se vayan a angustiar. Y si ustedes pertenecen a este grupo, como efectivamente lo son, por eso están esta noche acá, pues estamos disponibles en la plantilla de médicos, o si no, podemos utilizar también el médico de la persona que nos consulta, aunque debo decirles que muchos colegas todavía están cerrados en este tipo de ayudas de las terapias complementarias o medicinas alternativas. Pero gracias a Dios, hemos visto ya cada vez más médicos jóvenes que están prestos, atentos a aprender el uso de este tipo de terapias. Conclusión, una crisis curativa o una reacción curativa es un empeoramiento temporal de los síntomas que se producen después de comenzar un nuevo tratamiento y generalmente dura unos días, de 1 a 3 días, aunque en algunos casos se puede prolongar semanas, pero ya sabemos que si pasa más de 14 días, pues tenemos que tomar otras consideraciones. Diversas terapias de medicina complementaria y alternativa se han asociado con crisis de curación, sobre todo si ustedes practican mucho la terapia de desintoxicación, la famosa detox o limpieza. Ahí sí que se ven esas reacciones curativas, pero es que son necesarias. Por eso no se me asusten y explíquenle bien a sus pacientes. Y es importante hablar con su médico, esto es para la persona que sea paciente, en este caso, sobre cualquier posible reacción o efecto secundario antes de comenzar una nueva terapia de medicina complementaria, con el pequeño agravante de que muchos colegas todavía están cerrados a este tipo de ayudas que sí son beneficiosas. Entonces, si el paciente le consulta a un internista que no quiere saber nada de medicinas alternativas, pues le va a decir, no, no se haga eso, eso no sirve, lo típico. Pero por eso consulten a varios médicos, consulten si ustedes son los pacientes, no se queden con una sola opinión. Muy bien, esta es la bibliografía donde se trajo esta charla, también queda grabada y esto es todo por hoy. Ahora sí, le cedo la palabra, estimado Ariel. Queridísimo doctor, entonces, en conclusión, definitivamente no hay por qué alarmarse ni angustiarse cuando haya algún tipo de reacción a raíz de algún tratamiento, ¿no? No, señor. Qué bueno, qué bueno. Yo pienso que nos queda claro, si nos tranquiliza mucho esta información, mi querido doctor, porque, pues, hombre, sí, muchas personas en las últimas semanas, bueno, no diría muchas, algunas personas se habían presentado, pues, algunos tipos de reacciones y nos habían estado llamando y preguntando. Entonces, mire, yo creo que hoy varias de ellas asistieron a esta capacitación suya y espero que les haya quedado completamente claro. Y si no, si queda cualquier duda por aquí, pues bueno, tenemos el chat abierto para poder complementar, ¿no? Cualquier pregunta que haya lugar, ¿ok? Por aquí tengo, mi doctor, una pregunta, tal vez, bueno, vamos a ver. Dice que un consultante sufrió un accidente con electricidad a los 3 años de edad. El 70% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. El pie derecho tiene deformación importante y el uso de Litera Bio, que es otro dispositivo que tiene la compañía Prive International, no es el Itera Care famoso que estamos promocionando con gran ímpetu,
pero que también produce ondas terahertz. Dice pues que lo usó el Iterabayo, lo siente muy intenso aún en el nivel 1, que es pues el nivel, el mínimo nivel, ¿no? De emisión de ondas terahertz. ¿Será que solo trabajamos con el iTeraker? Yo, lo que está queriendo decir la persona aquí es que como está teniendo algunas reacciones con el iTerabayo, que es el aparato o el dispositivo donde se ponen los piecitos, entonces cambiemos el al iTeraker. Es la pregunta que está haciendo la persona. ¿Qué dice usted, mi estimado doctor? ¿Cómo la ve? Sí, yo creo que ese caso, como fue grave, delicada la situación, aparte de las quemaduras, sufrió una serie de alteraciones eléctricas y magnéticas que pues han perdurado en el tiempo. Mire la reacción que siente. Mm, De pronto sí es pasarse primero al Iteraker y gradualmente, después de varias sesiones, podemos irnos sometiendo al del Bayo, a las terapias de perfecto, gestión. Sí. perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, mi doctor. Otra pregunta. Feliz noche, gracias por esta capacitación desde Caracas, Venezuela. En los casos de Parkinson y de cáncer, ¿hay mucha reacción curativa? Pregunta Isabel Reyes. Sí, recuerden que les dije, dependiendo de cada persona, son diferentes las crisis. Y de esa, cada persona tiene su propia parte genética, sus estilos de vida, los medicamentos con que ha sido tratado. Entonces puede que sí se den las reacciones, pero son muy diferentes. Hemos tenido pacientes con Parkinson y se responden de forma diferente a estas reacciones curativas. No es la misma reacción curativa del paciente A con el del paciente B y ambos tienen Parkinson. Pero sí se ve Ajá. que este tipo de enfermedades degenerativas dan más reacciones curativas que otro proceso sencillo. Gracias, mi doctor. Bueno, muy bien. Me llama la atención la pregunta de la señora Elsa Galvis Ardila, con 62 años de edad. Dice que mi terapeuta, con mucho cariño, me ha efectuado más de 30 terapias. Especifica, señora Elsa, por favor, qué tipo de terapias. Dice que sin resultados en mi caso. Ella está preocupada, no ha encontrado resultados. Por favor, ¿a quién o con quién de ustedes me dirijo para hacerle todos los comentarios de mi historia? ¿Será Elsa Galvis? ¿Te está refiriendo a terapia con el iTeraker? Por favor, confírmanos aquí. A mí me parece increíble. Por eso estoy así como preguntando y asegurándome, porque es el primer caso en ya casi 2 años que tenemos de estar trabajando con las ondas terahertz que nos aparece un caso de estos. Yo estoy aquí como sorprendido, como que con 30 terapias no ha tenido ningún resultado. Es una cosa muy extraña, mi doctor. ¿Usted cómo la ve? No, pero lo ideal sí es que doña Elsa nos haga copio de los historial médico, lo que tenga, y revisamos detalladamente su caso con el Sí, personal médico que hay aquí en la empresa. Y revisamos, claro que sí, miramos a ver por qué está pasando esta situación. claro, ok. Bueno, caso excepcional, pero pues bueno, toda regla tiene su excepción, como dice el dicho, ¿no? Sí, pero bueno, señora Elsa, con toda seguridad que, como dice mi doctor, vamos a poder ayudarle con todo el personal médico, especialistas en el equipo, y revisar a ver qué es lo que está pasando, cómo es que se están haciendo las terapias. Hay que mirar, pues de pronto usted requiera realmente algún tipo de tratamiento complementario a su caso. Bueno, porque pues aquí no nos está diciendo exactamente qué es lo que está tratando de manejar, no nos dice cuál es su diagnóstico, no nos está dando muchos detalles. Si quiere por el interno, yo le propongo a la señora Elsa Galvis que se ponga en contacto con nosotros y con el doctor Fernando Rico. El doctor Fernando aquí puede ponernos a continuación el número telefónico y, por supuesto, la dirección aquí en Cali, en el barrio de Kendama, donde está la clínica, para que ya por interno entonces conversemos. Bueno, otra pregunta. En caso de tener que suspender la terapia, ¿por cuánto se haría? O sea, ¿por cuánto tiempo se tendría que suspender la terapia? Claro, dado el caso, pues que hayan reacciones. Yo podría adelantarme un poquito, porque ya mi doctor está aquí escribiendo, a partir de la experiencia que hemos tenido, simplemente esperar a que esos síntomas vayan desapareciendo, que la tormenta amaine, decrezca, y cuando ya eso haya pasado, entonces empezar a retomar de una manera gradual, gradual. Y como mi doctor lo dijo también en su capacitación, acompañar esto con suficiente líquido, agua, pues, de preferencia estructurada con el light tracker, mucho descanso, muy buena nutrición, saludable, estar tranquilo, descansar, básicamente, para poder tener el chance de retomar con las terapias. Bueno, no sé si mi Bien, doctor me quiera complementar. sí, Ariel, es que me hizo caer en cuenta un ejemplo cuando uno está haciendo la limpieza en la casa, casi siempre a fin de año.
En diciembre uno dice, vamos a hacer limpieza de este closet, por ejemplo, Ajá. donde guarda ropa. Y usted empieza a sacar cosas, vestidos, paquetes, cosas que ni siquiera se acordaba que tenía allí, lo pone en la cama y usted ve esa cama a las 6, 7 de la tarde, uy, eso está súper lleno, ¿y ahora dónde me voy a acostar? Eso es precisamente la Sí, radiación curativa. sí. Saca y saca basura y cosas, algunas pues para poder dormir. Hay gente que le dura 2 o 3 días haciendo esa limpieza, entonces tiene que hacer un campito en la cama para poderse acostar y seguir al otro día. Entonces unas cosas las bota, otras cosas las regala, otras cosas vuelve y las guarda. Entonces eso, el proceso puede tomar varios días. Eso depende de cada persona. Perfecto, mi doctor. Muy claro, muy claro. Ok, bueno, sigamos con las preguntas. Ya creo que vamos terminando aquí. Dice, ok. Pilar, razón por la que no se deben lavar las manos después de la terapia. Pregunta Pilar Ortega. Bueno, los que han tenido esa experiencia, a ver qué les ha pasado, que nos cuenten qué Sí, reacciones han tenido o no, sí. pues, Eh, a ver, mi doctor, yo creo entender, porque es que sí ha circulado por ahí algunos datos, pues cuando la gente usa el dispositivo en la velocidad número 3 o en la, démosle, nivel, en el nivel número 3 que es el máximo, donde hay bastante calor emitiendo el dispositivo, pues claro, es como cuando uno ha planchado, que le han dicho a uno siempre que después de correcto. planchar no se moje, no se serene, Correcto. por el choque térmico, es simplemente eso, ¿no? Pero yo diría que solamente en los casos en los que han utilizado el dispositivo en la velocidad de máximo calor, que es la número 3. Eso, así es. Sí. Después, claro, uno dice, pues yo no me voy, claro, acabo de calentarme las manos un buen rato, ¿cómo me las voy a ir a mojar? O meterlas a la nevera. Hay que cuidarse, muchachos, ¿no? No vayan a cometer ahí estos errores así tan ingenuos, ¿no? Esos choques térmicos siempre son delicados, ¿no, mi doctor? Sí, sí, me recuerdo un paciente cocinero que le tocaba estar en la estufa, en el fogón, luego ir a sacar al congelador los productos para pues, meterlos en la estufa. Y bueno, y esos cambios térmicos le generaron problemas en las manos. No con el lighter, pero sino es Mm, para que ese choque térmico de que hablas, Ariel, sí se da. Sí, entonces, evitar esos cambios bruscos de temperatura. Es correcto, por eso que gracias. recomendamos no mojarse. Muy bien, mi doctor. Bueno, le cuento, mi doctor, mire, la señora Elsa Galvis Ardila, ¿de dónde será que nos está escribiendo Elsa? Bueno, dice, nos está complementando aquí la información, qué bueno que nos clarifique aquí porque dice, está hablando ¿cómo se le dice? Diagnósticos o enfermedades. Son varios. Ansiedad, fibromialgia, articulaciones, bacteria helicobacter, espuelones, fascitis plantar, popipleo de mi rodilla izquierda. Bueno, mi doctor, ¿cómo la ve usted? Son bastantes síntomas, ¿no? Sí. Como yo les decía, el ejemplo de la persona fumadora que lleva 15 años fumando. Si lleva 15 años, el proceso de curación va a tomar, por cada año de padecimiento de la enfermedad, mínimo un mes de tratamiento. Entonces, habría que mirar, doña Elvia, el tipo de Elsa, dolencias, doña Elsa, perdón, el tipo de dolencias, cuánto tiempo lleva juntando la una con la otra y con la otra, para ver si es eso, que todavía falta tiempo para que el cuerpo empiece su propia reacción curativa. muy bien, doctor. Bueno, aquí dice, ¿cuánto tiempo puede durar el agua estructurada? Bueno, 12 horas máximo, o promedio mejor, puede durar estructurada. Ok, ¿dónde más? Aquí otra pregunta. Ok, ya, listo. Bueno, no hay más preguntas. Ah, ya, aquí apareció una. ¿Las velocidades en el Iteraker tienen la misma intensidad? Yo le puedo responder esa pregunta, José. No. Va aumentando, por ejemplo, la velocidad 1 en la versión 2.0 del dispositivo Iteraker clásico, que es la más reciente. Cuando usted lo pone en la velocidad número 1, hay muy buena intensidad, con una temperatura ambiente. Realmente es muy cálida. No voy a decir que fría porque no es fría, es bastante suave. En la velocidad número 2, la intensidad es menor, hablando de los terahertz, y la temperatura también es fresca, es tibia, es al ambiente. Pero en la velocidad número 3, pues hay una intensidad mucho mayor del calor, o sea, junto con la intensidad de los terahertz hay mucho más calor. Yo personalmente no les recomiendo la velocidad número 3, sobre todo para personas que recién están empezando. A veces el excesivo calor
puede causar algo de molestia al cuerpo. Yo no lo recomiendo. Se los digo a partir de mi experiencia, ¿no? Utilícenlo en la velocidad número 1 y en la velocidad número 2 preferiblemente. ¿De acuerdo, mi doctor? ¿Usted qué dice? Sí, sí, señor. Estoy de acuerdo, sí. Ok. Bueno, Sandro Mamani dice, en algunos testimonios de TikTok se vio que hacen secciones de eye tracker con 2 hasta 3 equipos en una sola área. ¿Eso es recomendable hacer? Uy, eso sí no lo he visto yo. Yo tampoco lo he visto, ¿no? Hay que mirar en TikTok, pero no es Hay que posible. mirar el TikTok, yo no le veo sentido a eso. No veo cómo, bueno, no sé. Pero Al bien, mismo tiempo. al mismo tiempo, increíble. Bueno, dice aquí Marta Cecilia Escarpeta, ¿qué evidencia hay en relación con el Alzheimer, mi doctor? ¿Tiene usted alguna experiencia con ese tema? Cuando está empezando el Alzheimer, sí, en fases tempranas sí se ve ese proceso de vicariación con el dispositivo, el clásico. Sí, cuando ya está muy avanzada. Ah, bueno, y a propósito, con esta pregunta quiero hacer este comentario. Dependiendo de las personas, hay personas que tienen tan avanzada su enfermedad que ya desde el punto de vista de la medicina no es posible curarlo. No es posible llevarlo a la mejoría, al estado de homeodinamia que decía yo. Si acaso lo llevamos un poco hacia atrás a que los síntomas no sean tan fuertes, pero hay casos en que no se puede curar a no ser que suceda un milagro. Por eso, la recomendación ya muy personal mía es, no le digan a las personas que lo vamos a curar. Vamos a Mm. decirles, bueno, vamos a iniciar este tratamiento con este dispositivo que se ha visto que ayuda a muchísimas personas. Dependiendo de la fase en que está usted, pues si Dios lo permite, va a poder mejorar. Entonces, pues en las fases tardías del Alzheimer no hemos visto la mejoría definitiva. En las fases tempranas sí. Perfecto, mi doctor. Bueno, muy bien. Ya vamos terminando entonces aquí. La última pregunta la hace Jase Heiber Escobar. Dice que si el síndrome de abstinencia. Yo me imagino que te refieres al síndrome de abstinencia cuando uno está, o la persona, el paciente, está intentando abandonar las drogas, ya sea estas recreativas, callejeras o también, ¿por qué no? Las farmacéuticas. Hay gente que coge adicción al medicamento, ¿no? Tristemente. ¿Cómo la vio usted, mi doctor? Me imagino que le está preguntando que si el dispositivo sirve en ese caso. Sí, claro. No solo con las drogas psicoactivas, hemos visto personas que dejan el cigarrillo, el café, el licor y les da ese síndrome de Mm, abstinencia. Es mm, una variante de la radiación curativa, pero hemos visto, digamos que hay pacientes que tienen este síndrome sin ni siquiera haberse iniciado ningún tratamiento. Entonces ahí ah, no se puede hablar concretamente de una reacción curativa, porque no se le ha iniciado ningún tratamiento, sino que eso es parte de ese proceso. Está tan intoxicado con esas sustancias, llámese café, licor, marihuana, cocaína, que el cuerpo tratando de sacar esas toxinas, pues como sus órganos de limpieza están bloqueados, le da ese síndrome de abstinencia. Pero el dispositivo sí ayuda en esos casos a que ese síndrome de abstinencia no sea tan fuerte. Va a ujú. graduar esas manifestaciones que no sean tan fuertes. Correcto, mi doctor, muy bien. Bueno, aquí Silvia me hace una pregunta muy interesante y muy parecida pues, a la de arriba de TikTok. Permítame, yo se la respondo a partir de la experiencia y el manejo técnico de los dispositivos. Porque ella pregunta, ¿se pueden usar el Traballo y el Eye Tracker juntos o hay que aplicar uno y después el otro o en terapias diferentes? Pues los dos dispositivos que usted está mencionando allí emiten frecuencias terahertz. Claro, el Eye Traballo tiene un plus y es que emite onda infrarroja. Ese es el plus, el adicional. Eh, no es necesario usar los dos, de hecho sería como demasiado excesivo, ¿cierto? Usar los dos al mismo tiempo. Con uno solo que estés usando al tiempo es más que suficiente, los puedes alternar si quieres. Un día puedes usar el uno, al otro día puedes usar el otro, o para aquellos casos de pacientes que están utilizando 2 veces al día las frecuencias terahertz, entonces que use un dispositivo en la mañana y el otro Es, dispositivo lo puede usar en la noche. es la mejor Perfecto. postura. Bueno, mis estimados amigos y amigas, el tiempo destinado para esta sesión está a punto de terminar. No hay más preguntas por hoy. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Muy, Oh, muy valiosa la información que nos ha compartido el día de hoy. gracias. A todos ustedes, amigos y amigas asistentes a esta capacitación, infinitas gracias por estar aquí. Los invito para que nos acompañen el próximo martes a las 8 de la noche en otro Zoom, en otra capacitación, esta vez entregada por los doctores Eduardo Montenegro y Julio Martín Araya a las 8 de la noche. Esa es la cita obligada de todos los martes, los miércoles y los jueves. Muchísimas gracias nuevamente, pásenla bien
Cuídense mucho y sigan utilizando los dispositivos para que continúen viendo los resultados que no se dejan esperar. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.